Bien, un tema importantísimo que va a permitir tener procesos digitales que sean eficientes, que sean seguros, pero sobre todo sostenibles, es el gobierno corporativo y por ende también el riesgo operacional. Para hablarnos de estos conceptos, estamos con María José Brave, ella es subgerente de riesgo operacional Tanner, quien además nos va a introducir en esto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, pues comencemos tal como lo hicimos con el resto de tus compañeros con las definiciones. ¿Cómo nos puedes explicar para que todos entendamos qué es el riesgo operacional? Tener una definición bien académica, por decirlo de alguna manera. El riesgo operacional es el nivel de exposición que tenemos nosotros, en este caso como Tanner, a eventuales pérdidas que se pueden generar por distintos factores. Tenemos el factor proceso, en el fondo cómo tenemos nosotros diseñado nuestro proceso, las personas, nuestro sistema interno, tecnología, infraestructura, y también a causa de eventos externos, que ahí ya es un poco más complejo también porque está fuera del control nuestro. Exacto. Cualquiera de estos factores que finalmente generan distintos tipos de impactos para la empresa. O sea, y lo estamos conversando en medio además de una pandemia, por ejemplo. Exactamente, un ejemplo pero preciso de un evento externo. Y eso también tiene que ser parte de las variables que hay que manejar, básicamente. Sí, se maneja de distinta manera, claro, dependiendo el factor que está involucrado en este proceso de gestión, tiene que ver uno cómo lo aborda. Por ejemplo, nosotros desde la mirada de riesgo operacional, tú puedes trabajar sobre la probabilidad de ocurrencia, por lo tanto ahí hay un poco más de control interno, uno trata de evitar que ciertos eventos sucedan. En el caso de los factores externos, es totalmente distinto, porque nosotros no podemos necesariamente evitar que ocurra una pandemia, pero sí podemos trabajar sobre sus impactos. Tratar de mitigarlos, básicamente. Tratar de mitigarlos, tratar de que los impactos que genere esta pandemia, poder minimizarlos al máximo posible. Pero es interesante, porque los riesgos controlados, ustedes de alguna forma tienen que adelantarse que las cosas ocurran. Exactamente, y ese es el espíritu de la gestión de riesgo operacional, es tratar de adelantarse, es prevenir. Y ya cuando no puedes prevenirlo, trabajar sobre sus impactos. Ese es como la piedra angular de la gestión de riesgo. Y su bola de cristal serían los datos, los estudios, la evidencia, porque esto no es... Ahí tienes un montón de variables, porque tenemos por un lado el entorno o lo interno de la organización que tiene que ver con cómo nosotros administramos nuestros procesos, porque finalmente la gestión de riesgo lo que busca es mantener un ambiente de control adecuado para evitar que estas amenazas a las cuales nosotros estamos expuestos se materialicen en un evento de riesgo que finalmente traiga pérdidas para la compañía. Ya sea pérdidas financieras, como daño a nuestra imagen, nuestra marca, y en casos ya muy extremos podría llegar a tener el quiebre de una empresa o el cierre por ejemplo, incumplimientos normativos. Ahora, acabas de mencionarlo, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Por qué es importante justamente tratar de controlar o trabajar en lo que es el riesgo operacional? Nosotros vivimos en un entorno que es cambiante. Exacto. Tenemos incertidumbre alrededor nuestro de manera constante. Por lo tanto, como te decía antes, lo que busca la gestión de riesgo básicamente es adelantarnos o entregarnos herramientas para estar mejor preparados. Ese es el espíritu. Por lo tanto, al estar mejor preparados podemos reaccionar de manera oportuna, por ejemplo, a situaciones en las cuales estamos expuestos, pero también genera ventajas competitivas con respecto a otras empresas. Finalmente, el tener procesos más robustos, el poder adelantarnos a estos eventos que se nos puedan presentar, se traduce en tener un mejor servicio a los clientes y además a ser constantes en el tiempo, porque finalmente cualquier evento de riesgo que se nos presente y que nosotros no seamos capaces de abordar, se traduce en un impacto del servicio que nosotros entregamos a nuestros clientes y eso obviamente nos va perjudicando en el tiempo. Hay un contexto que de hecho es súper cambiante y que estamos sumidos justamente todos en ello, que es la crisis climática hoy día, y por eso te lo menciono, porque quería ver cómo conectaban o cómo conversaban los dos conceptos. Una cosa es el riesgo operacional y la otra, por ejemplo, la sostenibilidad. ¿Cómo conversan estas dos cosas? ¿Tienen que ver? Sí, están directamente relacionados, porque finalmente cuando nosotros gestionamos de manera adecuada nuestros riesgos, que básicamente se traducen en identificarlos, porque primero, para poder gestionarlos, tenemos que saber cuáles son. Exacto. O sea, eso es lo primero. Una vez que sabemos cuáles son, los podemos medir. Al medirlos, podemos abordarlos y hacer gestión sobre ellos y obviamente tenerlos, estar monitoreándolos. Ese es como su cadena.
Obviamente, al realizar este proceso de gestión, en el fondo nosotros logramos con esto es tener procesos más robustos y eso, como te decía antes, también nos da continuidad en el tiempo, porque finalmente, como te decía, cuando tú te ves enfrentado a situaciones de riesgo que son graves o que tienen un impacto muy alto para la compañía, podría llegar a traducirse en la extinción de la empresa. Exacto, el fin. Por lo tanto, cuando tú tienes un ambiente de control adecuado, cuando tú trabajas sobre las responsabilidades con respecto a las personas, están las responsabilidades claras, tú puedes ser más eficiente respecto de tus procesos, respecto del cumplimiento de tus objetivos. Bueno, y obviamente todo eso se traduce en que la empresa perdure en el tiempo. Exactamente, tú me estás hablando desde la compañía. Ahora, ¿cuál es el rol, por ejemplo, que tienen los clientes también en este proceso? Que me imagino que es clave. Sí, claro, o sea, obviamente los clientes tienen un rol muy importante. Todas las empresas finalmente vivimos por y para los clientes. Por lo tanto, el cliente cumple, según mi punto de vista en este caso, un rol doble. Desde su mirada tiene que ver con el feedback, la retroalimentación que ellos nos dan. Al nosotros estar pendientes y estar escuchando a nuestros clientes, podemos mejorar internamente nuestros procesos. Y finalmente, si nosotros estamos en una rueda constante de mejora continua, vamos cumpliendo obviamente con las expectativas de los clientes y obviamente ellos nos siguen prefiriendo. Y volvemos al tema de la sostenibilidad en el tiempo de la empresa. Y al revés también, nosotros desde la mirada de la gestión de riesgo trabajamos sobre nuestros procesos internos, sobre mantener nuestros servicios que sean continuos en el tiempo. Por lo tanto, eso hace que vayamos mejorando el servicio que le vamos entregando y obviamente vamos cumpliendo con sus expectativas también. Y volvemos a lo mismo. Exacto. Ahora, esta es un área entonces de espíritu muy dinámica, porque en el fondo nunca paran de revisar los procesos, porque además siempre hay otras variables que van cambiando, por lo tanto ustedes cada cierto tiempo tienen que estar haciendo un ciclo, ¿no? Sí. Es súper interesante lo que tú dices, porque finalmente para que la gestión de riesgo sea exitosa en una empresa y funcione, tiene que ver con eso. Si tú, y un poco en lo que cae en algunas empresas cuando llegan a hacer este proceso y finalmente queda como una foto estática. Exacto. Y ahí nunca más la viste y eso no genera ningún valor agregado. Por lo tanto, efectivamente, todo va cambiando, los procesos van cambiando, las personas van cambiando, las estrategias van cambiando, los objetivos estratégicos van cambiando, por lo tanto uno se tiene que ir adaptando obviamente a esos cambios y estar constantemente actualizando, controlando. Hay procesos que desaparecen, por lo tanto el riesgo también desaparece, que es la única instancia en que un riesgo desaparece, porque el riesgo nunca se hace cero. Por lo tanto, sí, efectivamente uno tiene que estar en constante revisión, apoyo a las áreas, hay ahí un complemento entre las distintas áreas y nosotros como liderando este proceso de gestión de riesgo. Y además que asumo que es bien líquido, porque aquí estamos hablando de una cultura del riesgo, y esta cultura del riesgo evidentemente se va nutriendo, ¿no? Va cambiando, no es estática como decías tú, no es una foto. Es un poco lo que nosotros buscamos en este camino, porque la gestión de riesgo operacional en Tanner es relativamente nueva. Estamos trabajando con muchas áreas de manera transversal. Por lo tanto, efectivamente lo que nosotros buscamos es instaurar esta cultura de riesgo dentro de la organización, que sea parte del ADN de la gente. Tiene que ver con estar constantemente en alerta, en estar levantando la mano y reportando las situaciones de riesgo que uno ve. ¿Y cuál es el objetivo? Identificar, volvemos a lo mismo. Si no identificamos, no podemos gestionar y no podemos mejorar, y no podemos tratar y no podemos generar este círculo de mejora continua dentro de la organización. María José Prey, me dejaste completamente claro con todos los conceptos. Muchísimas gracias, subgerente de riesgo operacional de Tanner. Muy amable. Muchas gracias.